este mandamiento de la gran comisión, hablando específicamente de Jesucristo, porque dice, según el Corintios 3, que hablo, he aquí, estaré presente. Dios les bendiga. Aquí le habla el hermano Esteban Dross, secretario nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de México, junto con el hermano Jesualdo Rodríguez, quien es el coordinador de la zona 3, y también el hermano Jair Morales, quien es secretario aquí del Distrito Oeste. Y pues vamos a continuar con el estudio del bautismo en el nombre de Jesús, ya que pues es un estudio de mucha importancia. Y como resumen, pues la vez pasada, la grabación pasada, vimos que nuestra base bíblica para el bautismo en el nombre de Jesús tiene en Hechos el capítulo 2, verso 38, luego también en Hechos el capítulo 8, verso 12 al 16, Hechos el capítulo 10, verso 48, Hechos el capítulo 19, versículo 1 al 5 y Hechos 22, 16, donde nos habla claramente que el bautismo, cuando llegaron a bautizar al candidato, lo hacían en el nombre de Jesús. No tenemos en toda la Biblia ningún caso que cuando el que bautizaba a una persona, a un candidato, lo bautizaba con las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que siempre lo bautizaban en el nombre de Jesús. Y vimos que Mateo 28, 19 pues era el mandamiento que se tiene que entender junto con los otros casos de la gran comisión, como es Lucas el capítulo 24, verso 46, y también Marcos el capítulo 16, donde tenemos nuevamente la gran comisión. Y ahí fue donde nos quedamos, y este segmento vamos a ver sobre la importancia del nombre de Jesús, ya que Mateo 28, 19 nos habla acerca de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a entender esa parte. El nombre es muy importante y lo vamos a estar viendo desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Y queremos entender a cabalidad este mandamiento de la gran comisión, que es Mateo 28, 19. Entonces, pues le doy la bienvenida a mis grandes amigos, el hermano Jair y el hermano Jesualdo, que me están apoyando con este proyecto. Los respeto mucho. Son hermanos que se dedican al estudio de la palabra de Dios, y para ellos es como un hobby estudiar la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a comenzar aquí, y voy a leer Mateo 28, 19, comenzando versículo 16, amén, porque sí es muy importante que entendamos esto. Y a finalizar vamos a estar contestando unas preguntas que hicieron en la página Facebook de este segmento, pero sí quiero especificarme bien en Mateo 28, 19 y la importancia de ese término singular. El caso gramatical está en singular, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Mateo 28, 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Y adoraron a Jesucristo. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, pues como ve, hermano Gesualdo, ¿cuál sería su punto de vista y su parecer de este texto? Amén, reverendo. Bueno, aquí lo importante es notar que el nombre representa a la persona, ¿verdad? Y creo que es ahí donde el texto nos quiere llevar, ¿verdad? A darnos cuenta de quién es el que está mencionando ahí, o a quién se le está atribuyendo toda esa potestad, ¿verdad? Que dice Jesús, toda potestad me es dada, ¿verdad? Todo va hacia Él, ¿verdad? Pero bueno, así como mencionábamos, sería importante ver que Dios mismo desde el Antiguo Testamento le da la importancia a su nombre, ¿verdad? Ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 7, donde encontramos los 10 mandamientos, ahí podemos ver Éxodo 27, que uno de ellos es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amén. O sea, desde el principio Dios marcó muy bien la importancia que Él le da, ¿verdad?, a su nombre, porque pues es lo que le representa. Él no pide, o Él nunca ordena que se le represente de alguna manera gráfica, ¿verdad? Él impide las imágenes, él impide cualquier comparación hecha por hombre, y lo único que Él nos da es nombres o títulos, ¿verdad?, para que le conozcamos. Entonces creo que desde el principio Dios le da una importancia muy fuerte a su nombre, ¿verdad?, que a través de la historia lo va a ir revelando, ¿verdad?, por medio de títulos, pero que llega a la culminación en el momento de la encarnación, y que el Hijo de Dios hereda ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Amén. Sí, o sea, lo que estás diciendo es que la fe no es visual. La fe, como dice Romanos el capítulo 10, verso 17, creo que es, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, nosotros no nos guiamos por una imagen, sino nos guiamos por algo que escuchamos, que viene en nuestro corazón, y es el nombre. Amén. ¿Cómo ve, hermano Jair? Amén, mi hermano Esteban. Pues yo creo que sí es algo muy, muy claro y muy especificado en su palabra desde el principio, como decía el hermano Gesualdo. Y en el tiempo bíblico, en este tiempo ya no realmente. Por ejemplo, mi nombre, mis padres me lo pusieron por un futbolista realmente. ¿Y juegas fútbol? Para nada. Pero en el tiempo bíblico no. O sea, en el tiempo bíblico era muy, muy importante el nombre. Por ejemplo, cuando un papá le ponía el nombre a su hijo, era pensando en desarrollar 3 cosas o resaltar 3 cosas, que eran las características, la historia y la naturaleza de la persona. Wow. Y eso es algo muy importante. Las características de la persona, la historia y la naturaleza de la persona. Okay. Entonces yo creo que es lo que también Dios quiere resaltar, o que nosotros entendamos de Él. Quién es Él, y su nombre es lo que lo identifica al 100%. Amén. Sí, y yo creo que precisamente cuando dice aquí, bautizándolos en el nombre, el caso gramatical es que nombre es singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de, en el nombre de, da posesión, o sea, tiene posesión. Ese nombre tiene posesión del título Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como yo tengo posesión cuando tengo títulos. Mi título es pastor, supervisor, maestro de instituto bíblico. Yo tengo posesión de esos títulos. Por ejemplo, uno que estudió para ser ingeniero, él tiene posesión de ese título, ingeniero, pero su nombre es, vea, lo que viene en el diploma. No le van a poner nada más felicidades ingeniero, porque pues eso podría ser cualquiera. Entonces, le da identidad. Entonces, el nombre viene siendo importante porque le da identidad. ¿O cómo ve, hermano Gesualdo?
Sí, bueno, tocante a lo que venimos hablando de la importancia de ese nombre, y como ya lo habíamos referido, ya lo había dicho el hermano Yair, describe algo particular de esa persona, ¿verdad? Alguna característica o lo que ya había mencionado. Dios creo que es el mismo sentir, ¿no? Manifestar lo que Él es a través de lo que Él dice, ¿verdad? Wow. Lo que Él es a través de lo que Él expresa. Mismo Pablo en Romanos nos dice que el hombre conoce de Dios porque Dios es el que se lo reveló. Así ¿no? es. Entonces fue a través de los títulos y nombres que Dios se fue revelando a la humanidad, y siempre fue muy celoso de su nombre. Él no permitió que tomaran el nombre de Dios en vano. Un ejemplo está en Levíticos, capítulo número 24, versículo 10. Ajá. Y hay una historia donde dice Levíticos 24:10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, y ahí nombre viene con mayúscula, hablando del nombre de Dios, ¿no? Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación, ¿verdad? Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así el extranjero como el natural, si blasfemara, dice, el nombre, que muera. Entonces ahí vemos una vez más cómo Dios desde un principio le da esa importancia a su nombre, ¿no? Que, como vuelvo a reiterar, en el Nuevo Testamento lo revela, o revela la culminación de todos los títulos, ¿verdad? Se resumen en un solo nombre, que es Jesús. Amén. Que significa Jehová salva, ¿no? Claro. Salva porque provee, salva porque sana, salva porque es mi protección. Entonces toda la culminación, todo el resumen pues de todos los atributos y nombres de Dios se manifiesta en Jesús. Y Mateo, obviamente, sabiendo todo eso, ¿verdad? Él ahí en Mateo 28:19 pues está culminando el Dios Padre, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento, que es Padre creador de todas las cosas, que se manifestó en carne a través del Hijo, ¿verdad? Que está viviendo en ese momento, en el presente, y que se va a manifestar como Espíritu Santo en el día en que se cumpla la promesa. Bueno, ese Dios que es pasado, presente y futuro es Jesús. Amén. Wow. Amén. Y yo creo que también es algo, como dice aquí el hermano Esualdo, algo que el Señor ha venido estableciendo desde el principio. Y estudiando se da cuenta uno que lo que Dios hacía era, como decíamos al principio, el nombre resalta las características de la persona o del que tiene ese nombre. Y Dios lo que también hacía desde el principio progresivamente era resaltar lo que Él hacía por medio de un nombre o un título en este caso, para que fuera específico en cierta actividad que Él estaba haciendo. Por ejemplo, me gusta mucho lo que dice Éxodo 6:3. Dice: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y ahí sale algo extraño, porque encontramos que en Génesis 22:14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Como Dios dice en Éxodo: no me di a conocer a Abraham con el nombre de Jehová, pero resulta que en Génesis sí se pronuncia o dice Jehová proveerá, dice Abraham.
lo que entendemos aquí es que el título de Jehová proveerá no era el mismo de Éxodo 6.3. Porque en Éxodo 6.3 el título de Jehová en ese caso era el Jehová que salva, el Jehová que los iba a sacar de Egipto. Porque si leemos el capítulo ahí mismo en Éxodo 6.3 hasta el 8, vemos que se está especificando que Él los iba a salvar, que Él los iba a rescatar de Egipto. Entonces ahí no está hablando del Jehová proveedor, ahí está hablando del Jehová que tiene poder para salvarlos de la esclavitud. Wow. Y muchos han estudiado los nombres compuestos del Antiguo Testamento de Jehová. Tenemos Jehová Nisi, Jehová mi bandera, Jehová Rofi, Jehová mi sanador. Y un día, hermano Esteban estaba predicando específicamente eso. Y, por ejemplo, cuando Israel ocupaba provisión, ahí estaba Jehová Jireh, el que provee. Cuando Israel ocupaba sanidad, Jehová Rafa, el Jehová que sana. Cuando Israel ocupaba salvación, ahí está Jehová es mi bandera. Entonces, un día yo analizando esto o reflexionando, pues, yo decía, bueno, se tomaba el título de Dios específicamente para lo que se ocupaba. Había el que, aunque sabemos que es el mismo, pero ciertos títulos lo identificaban en cierta actividad específica. Entonces yo decía, por ejemplo, ¿a cuántos nos gustan los huevos estrellados? Pues son ricos, ¿no? ¿A cuántos nos gusta la leche con un café, con un pan? No, pues está rico, ¿ah? Por ejemplo, ¿a cuántos nos gusta, qué será, la mantequilla? Cada ingrediente tiene su función específica, pero si la unimos todo, pues sale un pastel, por poner un ejemplo. Entonces podemos decir que en el Antiguo Testamento el huevo hacía una actividad, el azúcar hacía una actividad. ¿Se me explico? O sea, Dios hacía ciertas actividades con sus diferentes títulos, aunque era el mismo. Pero el nombre de Jesús incluye todo eso y hace ese rico pastel. Claro que sí, porque así como Jehová mi Salvador, pues Jesucristo sanó Jehová mi sanador, Jesucristo sanó tantas personas. Y es lo que estaba diciendo el hermano Gesualdo, que aquí en Mateo 28:19, cuando dice nombre singular, está dando a conocer una totalidad. Que Jesús es el Padre de la creación del Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo que fue Dios manifestado en carne para venirnos a salvar y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y luego Espíritu Santo es el mismo Jesús, el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios que caminó sobre este planeta Tierra, pero ahora en una forma diferente, y es que Él ahora mora y radica en nuestro corazón. Amén. Amén. Sí. Tremendo. Y creo que, rápidamente, denos unos textos, hermano Gesualdo, sobre el nombre del Padre, porque aquí dice, queremos pues demostrar que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo, y lo vimos la semana pasada. Pero también queremos pues resumirlo otra vez, porque la verdad que es verdad siempre vale repetirse muchas veces. Amén. Amén. Bueno, la vez pasada hablamos que Padre no puede ser nombre, ¿verdad? Ey. Padre queda descartado como nombre porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que el Padre tiene un nombre. Lo vimos ahí en Mateo 6:9, en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Ajá. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, primero le llama por su título, que es Padre. Ey. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, ahí el Señor mismo hace una diferencia entre el subtítulo y que ese Padre tiene un nombre. Ahora, ese Padre en el Antiguo Testamento mencionó que su nombre iba a ser manifestado o iba a ser revelado, ¿verdad? Cuando viniera el Mesías. Por ejemplo, Isaías 52:6 dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, ¿verdad? Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, ¿verdad? Entonces mi pueblo sabrá, en futuro conocerá mi nombre. Está hablando
Jehová, ¿no? Y está revelando que habrá un conocimiento general del nombre, ¿verdad?, de ese Padre. El Salmos 22:22 es una profecía mesiánica donde dice que el Hijo iba a anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces la manifestación de Dios en carne, en cuanto a su encarnación, ese Hijo iba a revelar el nombre que tenía el Padre. Y ya en el Nuevo Testamento pues encontramos los versículos que describen cuál es su nombre. Por ejemplo, Juan 17:6 dice el Señor Jesucristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, el Señor dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 5:43, Jesús está testificando y está diciendo: yo he venido en nombre de mi Padre. He testificado tu nombre, pero también he venido en nombre de mi Padre. Y en Hebreos 1:4 nos dice el escritor que Jesús heredó más excelente nombre que ellos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando ahí el escritor usa el término heredar, quiere decir que ese nombre le pertenecía originalmente o primeramente al Padre, y Jesús heredó ese nombre, como hoy conocemos los apellidos, ¿verdad? Que nuestro Padre es el que nos hereda ese apellido o ese nombre a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Jesús heredó ese nombre. Y creo que aquí es importante mencionar algo, porque cuando nosotros decimos que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, a veces se nos malinterpreta, ¿verdad? De no creer en el Padre, ¿verdad? Y no creer en el Espíritu Santo. Pero lo que creo que es importante aquí resaltar es que el nombre Jesús no le pertenece exclusivamente al Hijo, ¿verdad? Porque aquí lo dice: fue heredado, fue un nombre dado. De tal manera que cuando hablamos del Hijo de Dios, ¿cuál es su nombre? Pues es Jesús, pero no exclusivamente es de él, ¿verdad? Sino que es un nombre heredado, es un nombre que ya había sido de alguna manera dado, profetizado, sí, y que le pertenece a Dios. O sea, que Dios mismo ya asumía ese nombre como el Dios que iba a salvar, ¿verdad? Ahí en Isaías nos habla acerca de: yo mismo vendré y os salvaré. O sea, él mismo ya estaba manifestando su nombre, que en el Nuevo Testamento o en el día de la redención iba a llevar, ¿no? Entonces, es importante pues notar que el nombre del Padre es Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo lo manifestó así a través del Antiguo Testamento, y la culminación es en el Nuevo Testamento. Amén. Y bueno, y el nombre del Hijo, o sea, pues no conozco a nadie que Quería agregar, hermano Esteban, sí, algo que estaba viendo en la mañana, y refuerza, ¿no?, lo que está diciendo el hermano Esualdo. Es que la Biblia es impresionante, la verdad. Sí. Cuando la estudiamos, pues nada es, vamos a decir así, al Señor no se le olvidó nada en su palabra, todo está claro. Todo está claro. Por ejemplo, encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 30, y posiblemente hasta algunos de otras denominaciones que creen en las tres personas, a veces hasta posiblemente han tomado este versículo para reforzar su doctrina. Sí. Y dice: ¿quién subió al cielo? Estamos en Proverbios 34. Dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Está hablando del Padre, obviamente, ¿no? Sí. ¿Cuál es su nombre? Está hablando del Padre. Y ahora dice: y el nombre de su Hijo, si lo sabes. Así es. Y me encanta lo que dice Zacarías 14:9. Dice:
en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y luego en Juan 10:30 Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Aleluya. Así que ahí está la culminación. Ahí está, exactamente. Y luego el nombre del Hijo, Mateo el capítulo 1, verso 21, dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tremendo. Dios con nosotros. Entonces, tanto el Hijo como el Padre fue algo que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, como estaba diciendo el hermano Gesualdo, que es algo que se ha visto desde Éxodo, desde Génesis inclusive, gloria al Señor, donde el Señor se fue revelando, así como el pastel, los ingredientes, ¿no? Él era Jehová Nisi, Jehová Rofi, Jehová Mishkerem, diferentes nombres, pero todo está resumido en eso de Padre. Él era el Padre del Antiguo Testamento y ahora en los Evangelios es el Hijo. Amén. Que era Jesús, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Alabado. Amén. Ahora el nombre del Espíritu Santo, hermano. Amén. Pues gloria al Señor. Pues eso, lo que estábamos viendo en la primera grabación, que también es muy claro. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 3:17. Lo que decíamos dice claramente, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Que especificábamos que hay gente que se toma para defendernos sus doctrinas a veces erróneas, decir que ahí no está hablando de Jesús, que está hablando del Señor, del Padre. O sea que si leyéramos el versículo como muchos explican erróneamente, tendríamos que leer porque el Padre es el Espíritu, porque Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jehová allí hay libertad. Pero realmente entendemos que en 2 Corintios Pablo no está hablando del Padre, está hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y también decíamos el versículo que dice que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces también leíamos en Romanos 8:9, donde dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí está hablando obviamente del Espíritu Santo con E mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amen. Entonces no hay. Y había otro versículo, hermano Jesualdo, también, que dice... Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, amén. Es algo que está claro. Claro, y otro lugar que a mí me gusta mucho es Primera de Corintios, es segunda, perdón. Tercera no puede ser, pero... No, tercera tampoco. Es segunda de Corintios, el capítulo 13, verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Está en vosotros. En vosotros. Y luego, si comparamos ese texto con 1 Corintios el capítulo 2, gloria al Señor, 1 Corintios el capítulo 2, encontramos, y es el versículo 12, dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, por un lado, en 2 Corintios 13:5 nos habla el espíritu de
de que Jesucristo está en vosotros. Y luego aquí tenemos 1 Corintios 2:12, el Espíritu que proviene de Dios. Y ¿sí? también lo que leemos en Juan 14:17, que dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con Vosotros. y él estaba con ellos Y y estará en vosotros. O sea, con es presente, estoy Así con es. ustedes y estará en, Vosotros. y está hablando de él mismo. Así es. Juan, el capítulo 14, gloria a Dios, Juan, el capítulo, y yo ya no puedo ver sin estos lentes, amén. Es la vejez. Ustedes dos con lentes, yo creo que yo también ocupo un par, porque está igual que ustedes. Dice Juan, el capítulo 14, verso 26, más el consolador. Y dice, ¿cuál es el consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿qué? En mi nombre. Él os enseñará todas las cosas que y os recordará de todo lo que he dicho. Ahora, esto es tremendo porque aquí nos dice que el Espíritu Santo nos va a dar a conocer, nos va a recordar todo lo que el Señor Jesucristo le había dicho, específicamente en este caso que va a ser muy importante más adelante, sí. a Pedro. Exactamente. A Pedro. Exactamente. Porque Pedro, en el día de Pentecostés, dijo, bautizándolos en el nombre de Jesús. Entonces, aquellos que dicen, no, pues Pedro en un momento de euforia, un momento de emoción, no supo ni lo que estaba diciendo. Pero acuérdese que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, sí, y él recordó lo que, creo que la semana pasada vimos la cronología, que Mateo 28:19 sucedió escaso una semana antes de el día de Pentecostés. Entonces, uno sin el poder del Espíritu Santo se puede acordar lo que le pasó hace una semana. Y en algo tan importante como es el bautismo y la salvación, yo creo que ahí el Señor, esta escritura no falló. Definitivamente no falló. Definitivamente no no. falló, al contrario, lo que Pedro dijo, lo dijo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que habíamos hablado de Mateo 28:19 en la primera sesión, acerca de la duda, cuando el Señor dice una verdad oculta, les dijo una verdad en el nombre, les dijo una verdad oculta, por las razones que ya vimos, por la duda, por todo eso. Entendemos entonces que, y esto es muy claro porque dice, les va a recordar y les va a enseñar. Y ellos llamaban a Jesús rabí, maestro. ¿Y el maestro qué hace? Enseña. Enseña. Y entonces, ¿cómo le dice Jesús que era su maestro, el que les enseñaba? El Espíritu Santo les va a enseñar. Eso quiere decir que Jesús sabía cosas que no les había enseñado todavía. Y cuando reciban el Espíritu Santo, las cosas que no les enseñé todavía a profundidad, la van a recordar y van a estar enseñados en ese momento. Ajá. Amén. ¿Cómo ve? Bueno, pues aterrizando un poquito ya toda la información que hemos dado, que es muy importante, ¿verdad? Y espero que ahí se tomen su tiempo los que están viendo este video para anotar las citas, ¿verdad? Es imposible que en un video pues tomemos tiempo para que lo hagan, pero bueno, tienen ahí la facilidad de pausar y poderlo hacer. Entonces, la importancia del nombre en la Biblia es tal que cuesta pensar que en Mateo 28:19 la importancia no está en el nombre sino en títulos, ¿verdad? O sea, en toda la Biblia se manifiesta el nombre, títulos que manifiestan alguna característica de ese Dios, pero que al final representan lo que Él es, ¿no? Y cuesta pensar que Mateo 28:19 el enfoque no sea el nombre sino en los títulos, y más cuando de ahí en adelante los discípulos todos lo empiezan a hacer en el nombre, no del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que todo lo empiezan a hacer en el nombre de Jesús. Por ejemplo, Pedro y Juan yendo al templo, ¿verdad? A la oración, se encuentran ahí un cojo y entonces ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy.
en el nombre de, no dijeron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, sino que ya la revelación había, por medio del Espíritu Santo, como decíamos, les había enseñado que el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Padre, que le pertenece al Padre, que no es exclusivamente de la manifestación humana, sino que ese nombre que fue heredado del Padre al Hijo, ¿verdad? O sea, de Dios a su manifestación humana, es Jesús, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y todo lo empezaron a hacer, pues, en el nombre de Jesús. El enfoque ya no fue tanto los títulos Padre, Hijo o Espíritu Santo. El enfoque fue ya en el nombre de Jesús. Es más, los mismos concilios, el mismo concilio de Jerusalén, los mandaron llamar no porque predicaban en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, sino porque predicaban en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, y habéis llenado esta ciudad de vuestra doctrina. ¿Verdad? ¿Y la doctrina cuál era? Pues la doctrina del nombre. Amén. Entonces Mateo 28, 19 no lo podemos aislar de todo el contexto bíblico y decir que el enfoque está en los títulos y ignorar la palabra nombre, ¿no? Yo creo que tiene mucho más peso esa palabra nombre. Claro, y lo que pasa aquí, sí, hermano, ¿qué iba a decir? No, y yo considero que también hay que tener mucho cuidado, o sea, y la gente que nos escuche, que bauticen los títulos, los respetamos, pero la Biblia no apoya eso. Ya estamos entendiendo lo que significa en sí el versículo, pero también que hay que tener mucho cuidado, porque si yo bautizo en los títulos, hasta estoy tomando el lugar de Dios. ¿En qué sentido? Yo digo sin darme cuenta, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, como que si yo estuviera bautizándolos en el Espíritu Santo a ellos. El único que llena con el Espíritu Santo y bautiza con el Espíritu Santo es Dios, nada más. Amén. Y entonces, pues, yo creo que aquí cuando vemos Mateo 28, 19, encontramos que la palabra, digo, porque ya lo hemos visto como Padre se está refiriendo a todo lo que era Dios en el Antiguo Testamento, Hijo se está refiriendo a todo lo que Él era en su manifestación humana, porque la expresión Dios Hijo no lo encontramos en la Biblia. Hijo se está refiriendo a la manifestación humana o esa fusión entre deidad y humanidad. Y luego este Espíritu Santo es lo que es actualmente morando en la iglesia. Claro. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 11, nos dice el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. También tenemos, ya lo leímos, 2 Corintios, el capítulo 13, verso 5, el Espíritu de Jesucristo que mora en vosotros a menos que estéis reprobados. Entonces, es Jesucristo el que mora en nuestro corazón. Y claramente Juan el capítulo 14 nos dice que Él era el Consolador, el Espíritu Santo que iba a venir. Entonces, note cómo dice. Aquí la palabra clave para entender Mateo 28 es la palabra todo. Dice, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda la autoridad está dentro del nombre. Sí, porque cuando uno tiene un nombre le da posesión. Ustedes bien saben, o al menos no sé, cuando yo estaba en la escuela, yo le ponía mi nombre a mi cuaderno para que no me lo... Porque como era tan inteligente y tenía toda la tarea hecha... No lo dudo. Siempre le poníamos nombre a nuestros útiles para que identificara de quién le pertenecía. Amén. Por eso Apocalipsis el capítulo 22 dice, y sus siervos le servían y su nombre estaba escrito en la frente. Yo soy siervo de Jesucristo porque he sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí toda esa potestad se resume en esa palabra todo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, esa palabra todas encierra no solamente las naciones que estaban en existencia en ese tiempo.
el Señor obviamente no las iba a matricular. Vamos a ir a Roma y luego vamos a ir a Siria, luego vamos a ir a Babilonia. No, ahí está contemplado hasta los países modernos de hoy: México, Venezuela, Amén. Canadá, Amén. España. Alabado. Aleluya. Entonces, todas las naciones que estaban en existencia en ese momento y las que iban a estar hoy en nuestro tiempo moderno, y quién sabe, nosotros no sabemos si van a surgir otras naciones. Está resumida en esa palabra todo. Claro. Luego dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Otra vez vemos el resumen. El nombre es todo lo que era Dios en el Antiguo Testamento. Él era el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la regeneración. Dice, entonces, nombre está resumiendo todo esos nombres del Antiguo, esos títulos del Antiguo Testamento en el nombre de Jesús. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, Colosenses 2:9, un texto que nosotros conocemos, pero al revés y al derecho, nos encanta este texto. Sí. Amén. Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Wow. No es solamente el Hijo, sino dice toda la plenitud. Y note la palabra, como que Pablo no sabe cómo expresarlo. Amén. Se le acaba hasta gramáticamente, hace un error porque usa dos palabras sinónimos. Toda la plenitud de la deidad. Sí, porque todo y plenitud es lo mismo. Todo y plenitud es lo mismo. O sea, dentro del Señor Jesucristo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es el resumen. Amén. Está todo en todo. Todo en todo, exactamente. ¿O cómo ve, hermano Gesualdo? Amén. Sí, como lo está diciendo, es muy acertado, reverendo, ¿verdad? O sea, el Señor está culminando ahí y enseñando que esa potestad, esa autoridad en los cielos y en la tierra para ser discípulos es a través del nombre, porque toda la plenitud de la deidad está en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hay otro texto que a mí me parece importante sumar a Mateo 28:19, porque así como Jesús en Mateo 28:19, el Señor Jesucristo está hablando acerca de esa potestad en el cielo y en la tierra para ser discípulos, ¿verdad? En el nombre, y que dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay como que un previo anuncio de lo que iba a ser la gran comisión en Juan capítulo 1 versículo 12, ¿verdad? Dice básicamente, más a todos los que le recibieron, o sea, ahí está dando como la gran comisión anticipadamente, ¿no? Wow. Antes de que el Señor la expresara a sus discípulos. Bueno, aquí Juan lo está citando, no sé si el Señor lo dijo antes, pero aquí Juan lo está citando en el primer capítulo del Evangelio. Él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que esa potestad que le había dado, que le había sido dada en el cielo y en la tierra para ser discípulos. Juan lo resume ahí en el primer capítulo. Les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Del Padre. Somos hijos del Padre cuando creemos en su nombre. Eso. ¿Y cuál es el nombre? Es Jesús. Sí, y aquí se hace una polémica para aquellos que creen en tres, ¿no? Porque si aquí está hablando de Jesucristo, entonces, y para los trinitarios dicen está el Padre, luego está el Hijo, y si somos hijos del Hijo, entonces el Hijo deja de ser hijo y ahora es Padre, y el Padre ahora es el abuelo. Entonces, pero gracias a Dios que para nosotros no es una confusión, Claro. sino que toda la totalidad de lo que es Dios se resume,
aleluya, se suma todo en el Señor Jesucristo. Él es la totalidad, porque este es el mensaje de Mateo 28:19. Toda potestad, el nombre tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que os he enseñado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ir a todas las naciones. Entonces, Jesucristo es la totalidad de la deidad, como dice Colosenses 2:9. Ahora, este no es el único lugar donde encontramos la gran comisión. Marcos, el capítulo 16, versículo 14, y es otro texto que lo conocemos muy bien. Dice: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que habían sido resucitados. Y le dijo: y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas. O sea, ahí otra vez tenemos el nombre singular. Y siempre va a ser resaltado una y otra vez. En la palabra de Dios siempre va a ser resaltado el nombre, el nombre, el nombre. Y lo más extraño, porque a veces uno se pone a pensar, ¿no? O sea, las denominaciones que se aferran a decir que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo dice Mateo 28:19, sin escudriñarlo, y lo toman de manera literal. Lo tremendo es que uno los escucha predicando y oran para sanidad y sé sano en el nombre de Jesucristo y en el nombre, pero en el bautismo, que es donde es más importante aplicarlo, ahí dicen, no, es que es así porque así lo dice Mateo 28:19, sin caer en escudriñarlo a fondo como lo estamos haciendo. Muchas veces los pastores antiguos decían: Hechos 28:19 es el mandamiento implícito. Mateo dijo Hechos. Mateo 28:19 es el mandamiento implícito. O sea, se implica varias cosas ahí. Todas las naciones, no quiere decir nada más las naciones que estaban en existencia. Sí. Se implicaban las naciones de hoy día también. Pero Hechos 2:38 es el mandamiento explícito, llevado a la realidad, ¿sí? Explícito, ya vivido. Claro. Amén. Otro lugar que me gusta, gloria al Señor, es Lucas, el capítulo 24. Y a ver cómo vamos con... nos falta mucho tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. El tiempo pues avanza cuando uno se está gozando. Alabado. Amén. Así es, hermano querido, así es. Note cómo dice aquí Lucas, el capítulo 24, porque esto es tremendo. Sí, amén. Dice versículo 44. Amén. O bien vamos a leer versículo 35. Mejor vamos a comenzar desde el 35 para que le tengamos más sazón. Dice: entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y todos todavía, y como todavía ellos de gozoso no creían, estaban maravillados. Y les dijo: ¿tenéis algo de qué comer? Entonces le dieron parte de un pez asado. Gloria al Señor, se me hace que era de Veracruz. Aleluya. Y un panel de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Note, y les dijo: estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de mí en la ley de Moisés, de mí en la ley de, y los profetas y en los salmos, todo. O sea, cuando sacrificaban un cordero, eso hablaba de Jesucristo. Cuando Abraham sacrificó a Isaac, eso hablaba de Jesucristo. Cuando José sufrió en Egipto, todo apunta a una sola persona, y es el Señor Jesucristo. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Note, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es. Todas las naciones, lo que se iba a predicar a partir de todas las Escrituras, todo el resumen del Antiguo Testamento está en el Señor Jesucristo. Dice que se predicase en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, veamos qué predicaron en Jerusalén. ¿Y cómo comenzaron? La primera predicación. Entonces, ¿dónde está eso? A ver, hermano Jair. Alabado, pues en Hechos capítulo 2, versículo 14, el primer discurso de Pedro. Así del 14 al 37. Sí. Ahí encontramos el primer discurso de Pedro, y cosa que, o sea, nos damos cuenta de que el primer discurso de Pedro lo da después de recibir el Espíritu Santo, no antes. Así es. O sea, la primera vez que él predicó sin que ya estuviera Jesús, lo hizo después ya lleno del Espíritu Santo. Y pues ahí está, en Hechos 2, desde el versículo 14 hasta 37, pues ya eso en casa pues se lee. Pero el 37 ya lo habíamos visto. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, la pregunta aquí claramente es ¿qué haremos para ser salvos entonces? Porque pues ya lo que Pedro les dijo del 14 hasta el 37 fue muy duro. O sea, él los encaró, ustedes crucificaron al Mesías, no creyeron, y tantas cosas, ¿no?, que está ahí en su primer discurso. Y pues como está lleno del Espíritu Santo, pues ellos, porque la palabra compungir es entristecerse, o sea, se entristecieron. O sea, Y ese es un punto muy importante. Sí. Porque lo que quiero hacer es, basado ahí en el versículo 37, quiero que vayamos a Romanos el capítulo 10, porque aquí vamos a ver algo poderoso. Alabado. Amén, como dice el venezolano. Alabado. Romanos el capítulo 10. Hay algunos que usan Romanos el capítulo 10. Antes de ir a Romanos el capítulo 10, como dice Lucas el capítulo 24, dice que este evangelio que se predicó en Jerusalén por primera vez era el mismo evangelio que tenía que ir a todas las naciones. Entonces, es por eso que Hechos el capítulo 2 viene siendo un capítulo muy importante, porque ahí es el inicio, la inauguración del nuevo pacto de la gracia que es la iglesia del nombre de Jesús. Amén. Y entonces aquí nos dice qué es lo que predicaron: arrepentimiento, bautismo en el nombre, que es el resumen es la suma total de lo que era Dios del Antiguo Testamento. Inclusive Jesús significa Jehová es mi Salvador. Amén. Ese resumen de todo está en el nombre. El resumen, ¿cómo habías dicho?
carácter, La característica, la historia y la naturaleza. La característica, la historia y la naturaleza. Está todo resumido en el nombre. Oh, esto está tremendo. Ahora, hay unos, vamos a ir a Romanos, póngale un dedito ahí en Hechos, el capítulo 2, porque lo que vamos a ver aquí, vamos a ver una objeción que muchos tratan de presentar en Romanos. Y es como que tratan de, ustedes los pentecostales tienen Hechos 2:38, nosotros tenemos Mateo 28:19, y los que no creen en el bautismo tienen Romanos el capítulo 10, ¿sí? Y la manera que lo usan es de esta manera. Note versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y ahí nos define quiénes son los que creen. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Ahora, aquí Pablo está citando a Deuteronomio, el capítulo 30, verso 12 al 14. Y está diciendo, ¿quién subirá al cielo? Es que muchos dicen, no, pero que Dios venga y me diga personalmente. O que resucite de la tumba y me diga, como con Lázaro, ¿no? El rico dijo, manda de la tumba que vayan a predicarle a mis hermanos. Y él dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen. Y esto es lo que está diciendo. Dice, verso 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8, y es aquí donde no entienden. Ahora, es importante señalar que Romanos, estos hombres ya estaban bautizados en el nombre de Jesús. Y usan este texto para decir que el bautismo, nada más con creer, ya eres salvo. Note, dice verso 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Note, en tu boca y en tu corazón. Boca, corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, y note cómo cambia el orden aquí, primero se confiesa con la boca y se cree con el corazón. Ahora él está diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, y esto está en Isaías 28:16, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero como usted dice, o sea, está implícito, porque si nos vamos a Romanos 1, Ajá. Pablo especifica para quién es la carta y dice a los que están en Roma, dice llamados a ser santos. O sea, llamados a ser no santos. lo está escribiendo inconversos. No, e inclusive Romanos el capítulo 6 nos dice claramente que ya estaban bautizados en el nombre de Jesús. Está implícito el bautismo en el libro de Romanos desde el capítulo 1 en adelante. Sí, entonces aquí la Escritura no está descartando el bautismo. Sí, no.
Así que hay que entenderlo. Note. Y luego versículo 17 me encanta. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora veamos. Vamos a ir y pónganle el dedito ahí en Romanos, el capítulo 10, hermano, que esto se va a poner poderoso. Alabado, Santo Padre. Santo Padre. Note que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lo que aprendemos aquí es que cuando oímos la palabra de Dios, nace la fe. Y la Biblia nos dice, note cómo dice, que con el corazón se cree, dice, y creyese de corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora vamos a ir, note, Hechos el capítulo 2, y aquí Pedro está predicando. La fe viene por el oír. Así es. Sí, la fe viene por el oír. Y ellos oyeron el mensaje. Y el oír de la palabra de Dios. Y aquí Pedro está predicando, dice, varones hermanos, verso 29, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no dejará en el Hades, ni su carne que vio corrupción. Aquí no está hablando de Dios Hijo, aquí está hablando de la carne. Claro. ¿Sí? De la carne. A este Jesús, y Pedro está predicando, a este Jesús, ¿la carne o Dios Hijo? No, aquí está diciendo La carne. de la carne. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, ¿quién? Dios Hijo, no. Está hablando de la carne. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Ahora los trinitarios agarran eso, que el Dios Padre está hablando con Dios Hijo. No, aquí Pedro nos está diciendo que está hablando a la carne. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Note, aquí está, porque aquí está predicando. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, está hablando en la carne, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así es. La fe, ¿cómo dice? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Aquí es donde vemos explícito esto. Dice, al oír esto, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Al oír esto se compungieron de corazón. Ahí está la fe en el corazón y dijeron a Pedro y los apóstoles. Ahí está la confesión. Sí, Claro. ¿Sí me explico, no? claro. Amén. Amén. Muy claro. Oyeron la palabra, tuvieron fe en el corazón y confesaron con la boca. Tremendo. Amén. Confesaron con la boca. ¿Y qué le dijeron? ¿A Pedro nada más? No, dice, y a los otros apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ahí está. La fe sin obras es muerta estando sola. O sea, no solamente decir, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Tienes que obedecer. Y la obediencia era
ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, aquí Romanos 10 no nos está descartando, por así decirlo, el bautismo, más bien lo está implicando. Y Hechos, el capítulo 2, verso 38, es explícito. Y tenemos 5 minutos más. Aleluya. Vemos en Hechos, el capítulo 8, este mismo proceso. Que cuando el eunuco oyó la palabra de Dios, tuvo fe y confesó. Aquí hay agua, ¿qué impide para que seamos bautizados? Y Felipe le responde, ¿no? O sea, ¿crees? Sí. O sea, Felipe le dice, si crees de todo corazón bien puede. Y él dice, creo que Jesucristo es. Ey, así es. ¿Cómo ve, hermano Gesualdo? Tremendo. Amén. Sí, digo, los que usan Romanos 10 para hacer la doctrina de salvación con solamente creer, pues tienen un grave problema, ¿verdad? Porque dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, y nadie en su sano juicio cree que un demonio se va a salvar, ¿verdad? Hasta ahorita no hay no creo en esa doctrina que el diablo y sus demonios se van a salvar, aunque quizás algunos sí lo ven así, pero esa doctrina también limita muchas cuestiones, por ejemplo, no solamente el bautismo, reverendos, sino también limita, por ejemplo, el arrepentimiento, ¿verdad? O sea, significa que solamente creer, pero si no estoy arrepentido, ¿de todo modo va a ser salvo? Pues eso obviamente no es así, ¿verdad? La Escritura demanda un sincero arrepentimiento. Es más, el apóstol Pedro dice, bueno, ya creyeron, ahora arrepentíos y bautícese. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Los que usan esta doctrina de creer solamente se basan más que nada en que no es por nuestras obras, y ciertamente el apóstol Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero a mí me gusta siempre explicarlo con un versículo, con Tito, capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. En Tito 3, 4 y 5 nos declara ahí la Escritura. Que es el santo más pequeño de la Biblia. Sí, San Tito. Tito. Dice Tito 3, 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces ahí es muy claro el apóstol Pablo que no es por lo que nosotros hubiéramos hecho, no es porque hubiéramos buscado la salvación por nuestros medios, sino por su misericordia y porque Él puso el medio. ¿Y cuál fue el medio? Bueno, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces creer es importante, claro. Es el primer paso, por así decirlo. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero esa fe necesita culminar a través de todo este proceso de salvación, que es arrepentimiento, bautismo, llenura del Espíritu Santo, porque si no, pues entonces nada más te quedaste, por así decirlo, en el primer paso, pero no diste. No lo diste. Cuando uno está predicando, y eso es lo que pasó en Hechos 2, se predicó y nació fe en el corazón, y luego confiesan con su boca. ¿Qué debo de ser para ser salvo? Vemos en Hechos el capítulo 10, donde cuando Pedro estaba predicando, de repente hubo fe que nació de tal manera que los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Inmediatamente fueron bautizados en el nombre de Jesús. No tenemos mucho tiempo, pero Hechos el capítulo 19, otra vez los discípulos de Juan el Bautista, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis, y ahí confesaron, pues ni hemos oído del Espíritu Santo, y entonces fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Fe sin obras es muerte estando sola, como lo dice el hermano Gesualdo, Santiago el capítulo 2. Entonces es un proceso, porque no podemos decir, mira, la gente trinitaria tiene Mateo 28, 19. Los que no creen en el bautismo tienen Romanos 10. Los de la IPUN tienen Hechos 2. No se trata de así.
Y no se trata de contraponer o contradecir un texto contra el otro, sino entenderlo bien, que toda la Escritura trabaja en concierto. Y a mí me gustaría específicamente, estamos conectados, alabado, y me gustaría agregar algo en cuanto a la doctrina que usan en Romanos 10, porque también hay denominaciones que predican, porque lo he escuchado y es algo triste, la verdad, decir, alguien va manejando en su coche, se voltea, queda agonizando, Señor, creo en ti, ya se fue al cielo, gloria a Dios, alabado, amén. O sea, el punto es tomar un versículo como una doctrina e ignorar los otros, porque si Jesucristo dijo claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, tomar eso, es decir, pero es que él se estaba muriendo y antes de morirse, Dios le dio la oportunidad de confesar con su boca que Jesús es el Señor. Pues, ¿cómo que no va a ser salvo? Pero ¿dónde queda el bautismo que Jesucristo mandó? Y entonces es ahí donde llegamos. O sea, queremos ser más buenos que Dios a veces. Así es. Y esto no es un partido de béisbol donde te barres a home y con un dedito pegaste y ya quedaste salvo. No, hay un proceso. Entonces, vamos a terminar, pero antes de terminar, hubo una pregunta de un hermano que me dijo que exponiera un poquito más acerca de cómo los ángeles del Antiguo Testamento tenían o poseían el nombre, como Miguel, ese él al final, Gabriel. Todos los ángeles buenos, justos, siempre llevan el nombre. Ahora, hay muchas tradiciones judías que se basan en los libros apócrifos, inclusive en el Talmud babilonio, que llevan diferentes nombres de ángeles. Está Uriel, Rafael, y siempre los ángeles, son 7 ángeles según la tradición, pero no nos vamos a basar en eso. Los únicos nombres que encontramos de los ángeles es Miguel y Gabriel. Ahora, Isaías, el capítulo 14, verso 12, nos habla acerca de Lucero, hijo de la mañana. Y ahí dice, no, el nombre del diablo es Lucifer. Y no es así, está basada en una tradición completamente cristiana que se fue desarrollando en la Edad Media, basada en la traducción vulgata o la traducción latina, donde cuando encontraron esa palabra hebrea, Heilel, y usted lo puede ver, es la palabra Heilel, que significa portador de luz. Heilel, ahí encontramos otra vez el él. Cuando lo tradujeron al latín, le dieron el nombre del planeta Venus, que era Lucifer. ¿Sí me explico, no? Es un estudio tremendo. Lo cierto es que allí hay muchos teólogos que inclusive el nombre Heilel no lo consideran nombre, porque en cierto caso gramatical aparece como verbo y no como sustantivo. Lo cierto es que cuando los ángeles cayeron, Apolión, todos ellos, siempre se describe como verbos lo que ellos hacen. Apolión significa destructor. Como que cuando cayeron perdieron su identidad, porque lo que les daba identidad a ellos como ángeles, a igual que nosotros, es el nombre de Dios. Wow. Y no es hasta que somos bautizados en el nombre. Mire a Zaqueo. Zaqueo, su nombre significa puro. Y sabemos que Zaqueo no era puro. No tenía No nada. era hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo que él pudo justificar o cumplir con ¿qué son las 3 cosas? Las características, la historia y la naturaleza. Y la naturaleza, porque es Jesucristo el que nos da identidad. Y cuando caemos no sabemos ni quiénes somos. Hay un momento de uno se cree Michael Jackson y se cree
tantas cosas, pero lo que nos da identidad es el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Lo que nos hace hijos de Dios. Aleluya. Así que con esto damos por concluido y vamos a seguir este estudio del bautismo. Eventualmente va a evolucionar a la unicidad. Vamos a ver la unicidad, vamos a ver varias doctrinas. Y aquí con mis mejores amigos del mundo, gloria al Señor, hermano Jair, hermano Gesualdo, Dios le bendiga, muchas gracias por este proyecto y esté a la expectativa que vamos a continuar con el estudio del bautismo, quizás otras 10 enseñanzas sobre esto, pero nos estamos metiendo a fondo. Dios les bendiga. Este mandamiento de la gran comisión, hablando específicamente de Jesucristo, porque dice, según el Corintios 3, que hablo, he aquí, estaré